es el por qué motivo, y vamos a ver si ya estamos en vivo. Creo que ya estamos muy bien. Estamos en vivo entonces, bravo para los hermanos de Facebook y YouTube que nos están viendo en vivo. A ellos les voy si estoy diciendo palabras muy fuertes y regaño, no es para ustedes, es para los hermanos que están allá, ¿ok? No vayan a decir, el pastor me está tirando a mí, no. A los de allá que están en vivo allá, y los que están allá si sienten que es muy fuerte, no es para ustedes, para los de aquí, ¿ok? Entonces, se dividen. Pero entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Alguna vez si usted se ha hecho esa pregunta y cuando ve esa película, sobre todo la de Mel Gibson, bien, bien, bien triste, bien doloroso que se siente uno cuando ve esa película de la pasión de Cristo? Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué muere Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Será que tuvo que morir él? ¿Por qué no hubo otra forma de salvar o Dios perdonar a la humanidad eh, que, que una muerte como la de Cristo? No pudo buscar otra forma. Si Él es Dios, no pudo buscar otra alternativa que no crucificar a Jesucristo. No había otra alternativa. Bueno, entonces la respuesta la vamos a ver ahora. Entonces, todos tienen un bosquejo de estos para que me vayan siguiendo, porque a veces me quedan viendo asustados y yo digo, miren el bosquejo ahí. Entonces, vean el bosquejo ahí. Entonces, primero tenemos que entender de que el apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué tuvo que morir Cristo entonces? Para cumplir una ley moral establecida por un Dios santo. Ahí viene la respuesta. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Para cumplir una ley moral establecida por un Dios santo. El segundo atributo de Dios es su santidad. Hemos aprendido que el primer atributo de Dios es su amor. El segundo es su santidad. Y quien quiera acercarse a Él necesita no ser, estar santo. Cuando el ser humano peca, pierde la santidad para acercarse a Dios. Ya la regó, ya no es santo nunca más. Si alguien peca, su santidad que recibe del Señor, como esa criatura que nace del vientre de la mamá, se pierde. Media vez pecó, ya no hay opción. Pecó, pecó. La santidad es la perfección del ser humano. Si usted peca o hace algo, por ejemplo, si yo perfectamente estoy bien y yo tengo muchas cicatrices, esto me deja de ser a mí perfecto. Mi cuerpo ya no es perfecto porque ya tengo una cicatriz así. Lo mismo con el pecado. Fuimos creados perfectos, santos, pecamos, ya nos amolamos. Continuamos. Cuando el ser humano peca, pierde la santidad para acercarse a Dios y el pecado lo imperfecciona. ¿Entienden? El pecado lo imperfecciona. Era perfecto, el pecado lo desperfecta. Una nueva palabra que me inventé, desperfecta, es imperfecciona e incapacita para santificarse. Si yo ya estoy en pecado, mi condición de imperfecto me incapacita a mí poder yo santificarme por mí mismo. No voy a poder porque yo ya soy imperfecto. Por más que haga lo que haga, yo ya no puedo porque soy imperfecto. Por ende, no puede acercarse a Dios por él mismo. Ya no puedo acercarme a Dios porque ya la regué, ya algo de mí que es imperfecto, ya no soy santo nunca más. Entonces, no puede acercarse a Dios por él mismo porque se convierte en esclavo del pecado. Dice el apóstol Pablo que todo aquel que ha cometido un pecado o ha pecado se convierte en esclavo del pecado. Y enseñaba yo el domingo de que cuando usted es esclavo, pierde todos sus derechos. Un esclavo perdía todos sus derechos. Yo pude haber tenido $1,000,000 y tenerlos en mi banco, pero media vez me fui capturado y me vendieron como esclavo o llegué por alguna razón a ser esclavo. Ese dinero, aunque vale, para mí ya no vale, porque el esclavo perdía todo su derecho. Pero tengo $1,000,000 allá. Ya perdió todos sus derechos.
ya no puede hacer nada más por usted, es esclavo. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que peca se convierte en esclavo del pecado. Entonces veamos 3 razones por las cuales murió Cristo. ¿Me van siguiendo en la hoja? Número 1, entonces, ¿por qué muere Cristo? Para cumplir con la ley de Moisés. Y tampoco voy a entrar mucho en por qué ¿qué era la ley de Moisés? Usted ya vio toda la ley de Moisés y los 10 mandamientos y la tierra prometida en Univisión. Toda más o menos ahí la historia, pero usted ya la vio. Entonces, para cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué muere Cristo? La primera razón para cumplir con la ley de Moisés. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. En la ley de Moisés estaba escrito que todo pecado tenía que pagarse. Todo pecado tenía que pagarse. Por eso el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa va a morir. Si usted pecó, el precio por cometer ese pecado era su muerte, es decir, su vida. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Si usted quería saldar esa cuenta, por eso yo digo, no puedo hablar con los recién nacidos, decirle, no vayan a pecar porque el día que pequen ya la molaron. No puedo hablar, el ser humano ya está inclinado. Entonces, cuando uno peca, para salvarse de esa pena o de esa culpa es morir, dar su vida. No hay otra opción. Y Ezequiel dice, el alma que pecar, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, si tú pecaste, tu mamá puede hacer todo lo que pueda hacer, el papá puede hacer todo lo que quiera hacer, pero es individual. Dice el alma, el padre el padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, cada quien va a pagar con su vida. Yo fui el que pequé, yo tengo que pagar con mi vida. Entonces, toda la ley tiene que cumplirse para hacerse justicia. Toda la ley tiene que cumplirse para hacerse justicia. Si una ley no se cumple, no es justa. Es decir, si yo voy ante el juez y yo estoy peleando un caso, si el juez no cumple esa ley, ese juez es injusto. O si el juez esquiva o torsiona esa ley la vuelven injusta. Y la ley no puede ser injusta porque la ley es para hacer justicia. Entonces toda ley tiene que cumplirse para hacerse justa. Si no, ¿de qué sirve la ley? Si la ley no me hace justicia a mí, ¿de qué sirve esa ley? La ley tiene que ser justa. Entonces, si la ley era que todo el que pecare tiene que pagar con su vida, entonces tiene que cumplirse. Dice el Evangelio de Mateo, palabra de Cristo, Mateo 5:17, dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularla, sino a darle cumplimiento. Es decir, Cristo cuando viene, Él no viene a decir, oh, la ley de Moisés ya no sirve. No, dice, ustedes no la han podido cumplir, yo vengo a cumplir. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés, aún aún el sumo sacerdote o los mejores líderes de Israel no pudieron cumplirla. Entonces, por eso Cristo dice, ustedes no pudieron cumplirla, entonces yo vine a cumplir la ley de Moisés. También toda ley quebrantada tiene que pagarse la infracción. Toda ley quebrantada tiene que pagarse la infracción para restablecerse de nuevo. Es decir, si yo ya quebranté una ley, yo tengo que pagar la consecuencia para yo restablecerme o yo liberarme de ese castigo. Si yo no he cumplido con esa ley, yo no he pagado ese ticket o esa multa, yo todavía estoy con ese pendiente. Si yo no pago, todavía voy a tener el cobro ahí. Yo puedo huir de la policía y cambiarme mi nombre, pero el ticket va a estar ahí a nombre de la persona que lo recibió y ahí va a estar en corte. Media vez yo no pague el precio de esa ley, yo voy a seguir atado, todavía no puedo restablecerme. Por eso dice el Evangelio de Juan, lo que leímos ahora, 19:28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo,
para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas son las últimas palabras de Cristo en la cruz. Y lo que Cristo está diciendo es, yo ya pagué el precio completo. Por eso él dice consumado. En griego es tetelestai. La última palabra de Cristo, consumado es. Yo ya pagué todo ese precio. El precio que ustedes no pudieron pagar sobre la ley, yo ya lo vine a pagar. Por eso él dice, ya está consumado, ya está cancelado, ya está pagado. Por eso es que muere Cristo, para pagar con la ley o para hacer que esa ley se cumpla. Ustedes no pudieron, yo sí la voy a cumplir por ustedes. Ahora, ¿por qué nosotros no podíamos cumplirla? Porque ya estábamos amolados, ya estábamos en pecado, no podíamos, a la única manera pagar con nuestra vida. La segunda verdad, entonces, ¿por qué muere Cristo? Cristo murió para pagar por mis pecados. La primera es, Cristo murió para cumplir la ley de Moisés que nosotros no pudimos cumplir. Nosotros decimos ley de Moisés, pero en realidad fue la ley dada por Dios a Moisés. No pudimos cumplir con esa ley, Cristo vino a cumplirla. Y en la cruz él pagó diciendo, consumado es, yo di mi vida por ustedes. La segunda verdad, Cristo murió para pagar por mis pecados. Cristo murió para pagar por mis pecados. Y vea lo que dice Isaías 53 del 1 al 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías, hablando cerca de entre 400 a 500 años, o posiblemente 600 para ser más cercanos, 600 años antes de Cristo, él está dando esta profecía y dice, el Cordero de Dios, el que va a morir, él va a venir a pagar por todos nuestros pecados. Y dice que el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido, y ahora sí le recuerdo la película que usted vio, todos los azotes que usted vio, y ahí no fue mínimo. Cristo recibió más azotes que eso, más golpes, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Cristo entonces murió para pagar por mis pecados. Él muere en mi lugar. Yo tenía que morir, porque de acuerdo a Ezequiel dice que el alma o la persona que peca, esa es la que tiene que morir. El problema es que yo ya no podía morir. Y ahora vamos a ver por qué. Porque mi muerte iba a ser insuficiente. Usted puede decir, ok, Cristo no tenía que morir, si quiere muero yo por mí mismo. Me olvido de la muerte de Cristo, voy a morir yo por mí mismo. Y yo sé que tal vez haya haber algún valiente que diga, yo puedo morir por mí mismo y pagar por mis pecados. La verdad es que sí, yo tal vez por el amor que le tengo a Dios, tal vez puedo morir por él. Y digo, crucifíqueme como Cristo. El problema es que mi muerte es insuficiente. Yo ya no puedo, por más que yo me sacrifiquen y por más que me golpeen y por más que vaya a la cruz igual que Cristo, yo ya no puedo pagar aún dando con mi vida. ¿Por qué? Porque mi muerte va a ser insuficiente, no va a alcanzar. Ahora les digo por qué no va a alcanzar. Dice Levíticos 22, del 19 al 20, dice, para que sea aceptado, será macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofrecerán ningún animal con defecto, porque no será aceptado. Y en la ley de Moisés, Moisés estableció cuando iban a hacer los sacrificios en la Pascua, que todo aquel padre de familia que iba a entregar un animal para ser sacrificado, el animal debía de estar perfecto. No tenía que tener nada. De hecho, cuando el sacerdote
recibía él, ya sea un becerro, un toro, un ternerito, lo revisaba bien, parte por parte, que ni una uña estuviera quebrada. Si el animalito tenía uña quebrada, era rechazado. Tenía que salir a comprar otro, a buscar otro o ver cómo hacía, pero el sacrificio tenía que ser perfecto. Si no, no era aceptable. Dice ahí, lo que leímos aquí, dice el Levíticos 22, dice, de acuerdo a la ley de Moisés, dice, para que sea aceptado será un macho sin, ¿qué? Sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofrecerán ningún animal con defecto, porque no se les será aceptado. Al principio dije, nosotros cuando pecamos, ya nos amolamos. Ya no somos perfectos, dejamos de ser perfectos. Entonces, por ende, aunque yo me sacrifique yo mismo, ya no puedo, ya no va a ser suficiente porque yo ya no soy perfecto. Yo ya no puedo, yo ya soy imperfecto. Yo ya no puedo decirle, Señor, yo me sacrifico por mis pecados. Va a decir Dios, qué bueno que te quieres sacrificar, pero ya no eres perfecto. Ya no puedo aceptarte, porque Dios solo acepta las cosas perfectas. Entonces, por eso a mi muerte es insuficiente. Solo Cristo o solo Jesucristo era suficientemente perfecto para pagar por mis pecados. Solo Cristo era suficientemente perfecto para él sacrificarse. Yo ya no podía. En primer lugar, yo ya era esclavo del pecado. No tengo valor, no tengo voz ni voto. Si usted pecó, usted ya es esclavo del pecado, ya no tiene valor ni voto porque ya está esclavizado. Mucho menos va a ser perfecto. Por eso necesitamos a Cristo. Y solo Jesús era lo suficientemente perfecto para que fuera recibido ese sacrificio. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Note ahí que dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador. Es decir, Jesús nunca pecó, nunca cometió tal pecado. Él sí fue perfecto. Por ende, como es perfecto, entonces Él sí podía ser aceptado delante de Dios. Yo ya no, pero Cristo sí, el sacrificio de Cristo sí va a ser aceptado porque Él era perfecto. Él era el único que podía pagar por mis pecados, siendo Él perfectamente perfecto. Yo ya no podía. Por eso dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, es decir, no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Cuando Cristo muere, Dios recibe ese sacrificio. Y entonces por medio de él, dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos hechos justos. Por medio de él, nosotros fuimos hechos justos. Entonces la segunda verdad por qué murió Cristo es para pagar por mis pecados, porque yo ya no podía pagar, yo ya era imperfecto, yo ya no podía de ninguna manera. Solo Cristo lo podía hacer. Y la tercera verdad por qué muere Cristo es que en su muerte nosotros somos reconciliados con Dios. Solo en su muerte de Él nosotros podíamos ser reconciliados con Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto yo pequé, yo fui destituido. Y la palabra destituir es que me arranco o me echan fuera, me dejan parte. Para nosotros no suena bien la palabra destituir, pero para lo que es el mundo árabe o el judío o el oriental, cuando alguien es destituido, la familia pierde todos los derechos. Si usted se mete a ver la historia, aún todavía en estos días, cuando un judío
radical, su hijo o su hija se casa con alguien que no es judío, de una vez le dicen, te casas, pierdes todo, estás destituido de la familia. Aquí nosotros no lo hacemos, ¿no? Los primeros días no aceptan a la nuera, a la nuera o al yerno, no lo aceptan. Ya cuando viene el bebé sí lo aceptan y ya. Allá no, en el pueblo oriental no, en el oriente no. Ahí destituido para siempre, pierde todo. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, fueron echados de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que Dios o la presencia del Señor se movía con ellos, venía a platicar con ellos, convivía con ellos. Pero cuando ellos pecan, son destituidos de la presencia del Señor y no había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque dije al principio, cuando uno peca, la santidad o la perfección la pierde. Ya no podíamos acercarnos a Dios. Pero vean lo que dice Colosenses del 1 al 1, 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de Cristo, dice, por cuanto agradó, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, agradó a Dios, agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Todo lo que Dios requería en Cristo habitara o en Cristo fuera acreditado. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que se hizo la paz cuando Cristo muere? Porque nosotros estábamos como peleados con Dios. No es que estábamos peleados, pero estábamos como, yo ya no soy santo y el segundo atributo de Dios es su santidad. Entonces no podemos acercarnos. Yo no puedo acercarme o yo no podía acercarme. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es santísimo. Yo ya no soy perfecto, no puedo acercarme. Por más que Dios me amara tanto, yo ya no podía acercarme porque Él es santidad y yo soy un pecador. No podía acercarme a Él. Entonces no era de que Dios, oh, ya no los quiero, son mis enemigos. Dios nos amaba tanto y de hecho dice San Juan 3:16 que Dios nos amó tanto que dio a su único hijo para salvarnos a nosotros. Pero yo no podía acercarme porque mi condición no me lo permitía. Yo mismo no podía acercarme a Él por mí mismo. Por eso dice el apóstol Pablo, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar. Cuando escuchamos la palabra reconciliar es de que había algo ahí. Y si usted está peleado con alguien, sabe que necesita reconciliarse. Entonces, reconciliar hay algo. Y yo necesito reconciliar, hacer las paces. Dice entonces, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es decir, que no teníamos paz, no había esa paz entre Dios y el hombre o el ser humano. No teníamos ese acceso, no había las paces, como dicen en México, no teníamos las paces. Pero Cristo viene y en su muerte dice que agradó a Dios y es aceptado ese sacrificio. Entonces Cristo hace las paces. Él hace las paces y hay unos ejemplos que usualmente usan, que cuando Cristo muere así, y tengo esta cruz bonita aquí, hace la paz con la humanidad, el ser humano a este lado y Dios a este lado. Y lo que sucede es que Cristo reconcilia a aquellos que no podían acercarse a Dios con Dios. Y Dios Padre le agrada el sacrificio de Cristo. Por eso dice que en él le agradó en plenitud. Esto me satisface.
Esto me reconcilia. Entonces Cristo hace esa unión y nos une. Por eso Cristo es bien importante en el cristianismo, en la fe cristiana. Sin Cristo nosotros no podemos acercarnos a Dios. No podemos. Necesitamos a Cristo. Recuerde que yo soy pecador. Usted es pecador y por más que yo venga todos los días, y esta semana estuve todos los días en la iglesia y Marlene también estuvo todos los días aquí, pero eso no nos hace a nosotros ya no ser pecadores. Siempre tenemos una colita que nos machuquen ahí. Entonces, si yo siempre voy a tener una colita que nos machuque, yo siempre voy a necesitar a alguien que haga las paces para estar en paz con Dios. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos a Cristo siempre. Todos los días necesito a Cristo para acercarme a Él, porque yo no soy perfecto. Físicamente ya no. Si usted me ve, tengo muchas cicatrices cuando me subía a los palos de mango y me caía, o cuando me cruzaba los alambrados para ir a robar naranjas. Ya no soy perfecto, ni físicamente, ni moralmente, ya no soy santo. En Cristo yo puedo acercarme a Dios. En Cristo yo soy justificado. En Cristo yo recupero la santidad, no por mis obras, sino por la muerte de Cristo. Si usted quiere acercarse a Dios ahora, la buena noticia del Evangelio es de que Cristo dijo, consumado es, pagado está. Y ahora por medio de Él yo puedo acercarme a Dios. Sin Cristo yo no puedo acercarme a Dios, porque Él fue el que murió por mí. Él fue el que murió. Por eso es el apóstol Pablo. Y vuelvo a leer. Colosenses 1, 19 al 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Y por medio de quién? De Él, que Él murió, reconciliar consigo todas las cosas. Así que están los que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? Para hacer la paz. Cuando los sacerdotes hacían los sacrificios de animales, la sangre de los animales, dice la palabra del Señor, que solo cubría los pecados de la familia. Solo los cubría. Pero los pecados ahí estaban. Cuando Cristo muere, Cristo no solo los cubre, sino que los limpia. Cristo los quita completamente. Por eso es importante la muerte de Cristo, porque en su muerte somos reconciliados con Dios. Cristo abre el acceso a una restauración. Cristo abre esa opción o esa oportunidad para yo ser restaurado, ser reconciliado nuevamente con Dios. Aquel que no podía acercarse, ahora en Cristo se puede acercar a Dios. Aquel que estaba, que había una pared que estaba ahí dividiendo, ahora en Cristo puede acercarse a Él. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que por medio de Él yo me puedo acercar completamente. Vea lo que dice Efesios 1:16, dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. ¿Por medio de qué? De la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. A mí me encanta esta palabra porque dice, habiendo dado muerte a la enemistad que había entre Dios y yo, entre Dios y la humanidad. Dice el apóstol Pablo, Cristo no solo nos reconcilió, sino que le dio muerte, es decir, terminó con esa enemistad. Ya no hay enemistad entre Dios y el ser humano. Ahora el ser humano puede acercarse porque dice el apóstol Pablo, y a mí me encanta, perdonen si me emociono, pero dice, habiendo dado muerte en ella, en la muerte en la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Es decir, ya no existe la enemistad entre Dios y yo. Ya no existe esa enemistad o esa pelea entre Dios y el ser humano. Y esa es la buena y buenísima noticia del Evangelio. Ya no hay enemistad.
no solo hizo las paces, sino que la mató. Muerto, como dice, acabando, muerto está, ya no vuelve la enemistad, porque dice que habiendo dado muerte en ella a la enemistad, mató la enemistad y ya no va a revivir, ya está muerto. Y Cristo logra todo eso, por eso es importante la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en su muerte cumple con la ley de Moisés y en su muerte paga por mis pecados y en su muerte somos reconciliados con Dios. Ahora yo, para acercarme a Cristo, recuerden que mi condición no cambia. Yo sigo siendo pecador. Yo no sigo siendo santísimo. Yo todavía tengo cola que me machuquen. Por eso yo necesito a Cristo acercarme a Dios. Por medio de Él, yo puedo acercarme a Cristo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Gracias a su muerte, yo no necesito cumplir con la ley. Ya no tengo que morir por mis pecados. Hoy soy reconciliado con Dios. Dios ya no es mi enemigo. Hermano, amigo y amiga, Dios ya no es tu enemigo. Dios ya no es tu enemigo. Ahora podemos llamarnos amigos de Dios, pero necesitamos a Cristo. Necesitamos nosotros a Cristo para acercarnos a Él. Lo que tengo que hacer es solo aceptar su obra en la cruz y reconocer que solo en Él hay salvación y restauración y reconciliación con Dios Padre. Solo en Él. Solo en Él hay reconciliación. Por eso nosotros necesitamos a Cristo. Yo voy a pedir que cierre ahí sus ojos donde está. Tal vez nosotros a veces nos sentimos pecadores o indignos de acercarnos a Dios. Y tenemos razón. Somos indignos, no podemos acercarnos a Dios. Pero la buena noticia es de que creyendo yo en la muerte de Cristo y aceptando que Él murió para pagar por mis pecados, en mi lugar, yo puedo acercarme al Señor. Y yo voy a hacer una oración aquí con ustedes de reconciliación. ¿Qué reconciliación? Hacer las paces. Y quiero que todos cierren sus ojos ahí donde están y los que están también en vivo. Y repiten esta oración. Si usted quiere reconocer a Cristo, que solo en Él hay acercamiento a Dios, repita esta oración conmigo y hagámoslo todos en beneficio de aquellos que la van a hacer por primera vez. Querido Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que no soy digno de acercarme a ti. Pero hoy yo reconozco la muerte de tu Hijo en la cruz. Y por medio de Él yo puedo acercarme a ti. Por medio de Él yo puedo acercarme a ti. Hoy perdón por todos mis pecados. Aquellos que hice conscientemente, inconscientemente. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento por todos aquellos pecados que cometí. Y hoy reconozco que solo en Cristo hay salvación y hay reconciliación para mí con Dios. Y hoy acepto esa reconciliación y me acerco a ti. De hoy en adelante, yo quiero ser una hija tuya y un hijo tuyo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias por morir en esa cruz por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.